dos personalidades del mundo político y social de España. Al licenciado, bueno, en Guatemala le decimos licenciado Javier Fernández Lasqueti, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, ex vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín y director de la Facultad de Ciencias Políticas, y hoy ministro regional de Finanzas de la Comunidad de Madrid. Es como decir el ministro de Finanzas de Guatemala, solo que específicamente la Comunidad de Madrid, que está siendo hoy gobernada por el Partido Popular de España. Y también la licenciada jurista Malena Contesti, exdiputada nacional también del Congreso de España, analista política y actualmente ejerciendo como jurista, y también un personaje, una personalidad que está continuamente en los medios de comunicación españoles, dando opinión y haciendo análisis político. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Malena. Bienvenidos a su casa en Guatemala. Muchas gracias. Malena, tenés el micrófono en mute, Malena. No te escuchamos, Malena. Tienes el micrófono en mute. Malena, tienes tu micrófono en mute. Tienes tu micrófono apagado. Espera. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vale. Es que he tenido primero un problema con el micro de escucharos a vosotros y ahora no sabía activar el mío. Fantástico. Creo que pillaba la mitad de la presentación de Javier, pero bueno, ya nos conocemos. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, Malena y Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos. En Madrid son las 11 de la noche, o sea que gracias por el esfuerzo. También nos acompaña Manuel Aguilera, nuestro director de contenidos, pues que tenía que ser el moderador hoy porque él es madrileño, es español, por lo tanto va a poder hablar con ustedes con más autoridad del tema. Yo voy a ser más un traductor de los temas en Guatemala. Javier es un amante de Guatemala y conoce muy bien Guatemala, estuvo aquí varios años, entonces creo que también vamos a poder hablar de muchos temas de Guatemala. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos dejan entrar hoy a sus casas. Felicidades a los padres, feliz Día del Padre a los que nos acompañan. Y muchísimas gracias a Ferco, Cementos Progreso y Banco Industrial, porque sin su apoyo pues no podríamos estar organizando este tipo de eventos. Entonces, con esto voy a dejar a Javier que nos va a hacer una pequeña presentación de cómo ha impactado en España, en Madrid, el coronavirus. Posteriormente vamos a ver con él, Madrid es una de las comunidades que está abriendo prácticamente en su totalidad. Y Malena también nos va a dar su perspectiva de qué es lo que ha pasado, cómo ha sido el manejo del gobierno de España. No el gobierno de Madrid, sino que el gobierno de España, el PSOE y Podemos. Y posteriormente, pues abriremos a preguntas y respuestas con todos los participantes del foro. Ustedes pueden dejarnos sus preguntas ahí abajo donde dice chat o conversación. Ahí pueden ir poniendo sus preguntas, que se las vamos a ir haciendo también a los expositores, a los panelistas, posteriormente cuando terminen. Entonces, muchísimas gracias. Javier, te dejo con el micrófono. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, buen amigo Rodrigo Arenas, que es una de las muchas amistades que hice en los años que viví en Guatemala. A otros cuantos de los muy buenos amigos los estoy viendo, o al menos estoy viendo sus nombres ahora ahí entre los participantes, y de verdad que me da una alegría inmensa. Saben ustedes cuánto echo de menos Guatemala y cuánto sigo sintiendo y pendiente de lo que allí sucede a través precisamente de todos estos buenos amigos. Así que muchísimas gracias por la invitación, que además me permite estar con Malena Contesti, y ojalá pueda contarles hoy algo que les pueda ser de interés. Yo voy siguiendo un poco la actualidad de Guatemala. Sé que las cosas se han ido poniendo más complicadas, sé que el gobierno ha ido endureciendo cada vez más medidas de intervención y medidas de restricciones, y que por tanto no está siendo un tiempo fácil en la ciudad, vamos, y en todo el país. Así que, pero no lo conozco con todo el detalle que me gustaría. Así que luego, si
si quieren que vayamos a detalles, pues necesitaré a lo mejor que me completen la información. Bueno, yo les puedo compartir una presentación y les cuento brevemente. ¿Por qué no me deja ahora esto ampliarlo? Por algún motivo que no sé cuál es. Aquí vemos perfecto, solo que no lo tienes en modo presentación. Ahí, por eso, ¿no? Esto es lo que quería. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. Aquí en España el coronavirus ha pegado muy duro, pero muy duro, muy duro, ¿no? Estas son las cifras que ahora están ya bastante estabilizadas, pero estas son las cifras nacionales, 27.000 personas muertas según el gobierno, y esta es una de las primeras características extrañas, ¿no? Porque en realidad, según todos los indicadores de comparación de estadísticas de fallecimientos en años anteriores, en realidad estaríamos hablando no de 27.000, sino de 44.000 personas fallecidas. Eso en el caso de la Comunidad de Madrid, la región de Madrid, o sea, Madrid capital y las ciudades que rodean a Madrid, como si aquí estuviéramos hablando un poco de la capital y la provincia o el distrito o el departamento de Guatemala, estamos hablando en Madrid de 15.000 fallecidos. Es la región en la que más duro ha pegado, en la que primero pegó. Aquí empezaron, el primer caso apareció en el mes de febrero, en la que primero se tomaron medidas, pero claro, muy a remolque de un gobierno, sé que Malena va a hablar de ello, pero un gobierno que ha sido muy ineficaz y muy incoherente en sus datos, ¿no? y en su comportamiento. Un gobierno que, eso sí, ha impuesto en España el periodo de confinamiento más largo y más estricto de todo el mundo, con un estado de alarma que es, yo creo que como la situación de emergencia que están allí en Guatemala, pero yo creo que es algo más agravada que eso, que el gobierno el gobierno está formado en España por socialistas y comunistas, lo ha aprovechado para ejercer verdaderos poderes excepcionales en materia de economía, con decretos que aparecían en la madrugada, con un uso que es absolutamente contrario a la esencia de la separación de poderes, y es que el gobierno es el que está legislando, es el ejecutivo el que está dictando las leyes con la fórmula del decreto ley, y luego el Congreso lo convalida una semana después, con ministros al mismo tiempo que hace un gobierno muy intervencionista, también muy contradictorio. Por ejemplo, en un sector que para España es fundamental, que es el turismo, que es el 12% del PIB, pero amplio, o sea, con todo lo que depende del turismo podemos estar hablando del 25% de la actividad económica. Hoy es el día en que no sabemos si, por ejemplo, los turistas ingleses que al año pueden venir a España, que diría yo, a lo mejor 15 millones, 20 millones de turistas ingleses, no sabemos si les van a hacer guardar una cuarentena al llegar a España o no, y figúrese, claro, si uno viene a pasar unas vacaciones de 15 días y los 15 días les deben estar en un hotel, pues ese tipo de contradicciones, ¿no? Y con un estado de alarma que acaba el día 21 de junio, que es la próxima semana. Un gobierno que además en el primer momento, y elijo esta imagen, decidió pues hacer lo que les gusta a los socialistas cuando creen que pueden actuar a sus anchas, ¿no? Y fue esa primera semana que fue clave, absolutamente clave. Estoy hablando de la semana del 14 al 21 de marzo, cuando acababa de empezar el crecimiento exponencial de casos. El gobierno decide intervenir todo el mercado, la producción y el abastecimiento de herramientas de protección, es decir, de mascarillas, de equipos de protección, etc. Y nos prohíbe a las comunidades autónomas que compremos ni dentro ni fuera de España, porque dice que ellos nos lo van a suministrar, y durante una semana estamos viendo en televisión imágenes. Esta es una imagen tomada de la televisión, en la que se ve a la Guardia Civil, el equivalente a la Policía Nacional Civil, entrando en almacenes e incautándose del material. Bueno, ¿qué ocurrió? Dos cosas. La primera, la evidente, la que pasa siempre que un gobierno se incauta de propiedades, inmediatamente escasez total y aparece mercado negro.
Con lo cual, de repente desaparecieron los equipos de protección en el momento en el que eran más necesarios. Y además, durante 2 semanas el gobierno ni adquirió ni dentro ni fuera de España equipos de protección, ni nos dejó a las regiones o a los operadores privados adquirirlos. Con lo cual, las 3 primeras semanas nos enfrentamos a una situación en la cual literalmente médicos, enfermeros o el personal que trabaja en las residencias de ancianos, que en España ha sido, residencias de mayores, ha sido un foco muy importante de infección, no tenían apenas mecanismos de protección. Bueno, cuando ya la cosa empieza a bajar, que es en el mes, a finales de... Es decir, el punto álgido en España es claramente la Semana Santa. Es decir, la semana anterior a la Semana Santa y la Semana Santa es el peor momento, ¿no? En el que todos, y yo mismo, empiezas a saber ya de varios amigos o de unos cuantos amigos que te están diciendo que acaba de morir, ¿no? Y es una cosa muy terrible y las cifras son las cifras peores de fallecimientos. A medida que avanza el mes de abril, va cayendo la cifra de fallecimientos y ahora ya estamos con pocos fallecimientos al día. Y entonces el gobierno decide presentar una cosa con una apariencia como muy elaborada, como muy de un diseño de política pública muy elaborado a base de fases, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, en la cual se va a permitir hacer tales y cuales cosas, con una serie de indicadores, pero los indicadores no dicen cuáles son los valores que tienen que alcanzar. Es decir, te dicen, tendrá usted que tener plazas o camas de UBI suficientes para atender a los pacientes. Bueno, dígame usted cuántas por cada 100.000 habitantes, que ya me ocuparé yo de comprar respiradores para tenerlos, ¿no? No te lo dicen. Y eso ha generado en toda España y particularmente en Madrid, porque con Madrid se han ensañado, Madrid es la región más importante, la gobierna un partido diferente, que es el Partido Popular, junto con Ciudadanos en una coalición de gobierno, y Madrid ha sido además quien ha llevado, digamos, la voz cantante en poner al gobierno delante de las muchas equivocaciones que estaba cometiendo, o a veces barbaridades que estaba haciendo. Esta estrategia de fases con indicadores aparentes pero sin valores reales que permitieran ir avanzando, lo que ha generado es en muchas partes de España y particularmente en Madrid una sensación de arbitrariedad y, ojo, no de arbitrariedad de la que te molesta, sino de arbitrariedad de la que hace que haya miles de personas que se van al paro como fruto de una decisión. O sea, aquí en un momento dado le dijimos al gobierno, bueno, ya está bien, o sea, déjenos avanzar, déjenos empezar a abrir los comercios, déjenos que los bares, los restaurantes empiecen a abrir, aunque sea con limitaciones de aforo, porque es que mientras lo mantenga todo cerrado y congelado, aquí en Madrid pierden su empleo 18.000 personas cada semana. Y es que literalmente no nos lo podemos permitir. Ahora estamos ya llegando al momento de, no de apertura total, pero sí de mayor avance. Bueno, ¿qué ha ocurrido en la economía? Claro, pues lo que tiene que pasar, es decir, una catástrofe absoluta. Pongo una serie larga de evolución del crecimiento trimestral del PIB en España para que vean que en el peor momento de la crisis financiera de 2009 cayó esto y en el primer trimestre del 2020 ha caído un 5,2% en un trimestre del cual ha estado cerrada la economía solamente 15 días. Todos los indicadores hablan de que la caída del PIB en España puede ser entre el 10 y el 14%. Ya llevamos 600.000 parados desde febrero, más otros 3 millones que están en una situación, digamos, una especie de limbo llamado expediente de regulación temporal de empleo. Y esto es muy grave. O sea, esto es una economía que no se había hundido de semejante modo jamás, ¿no? Eso está ocurriendo en todo el mundo, pero la OCDE, desgraciadamente, dijo el otro día que el país que más está sufriendo es España. Con unas previsiones, además de un gasto público disparado. Las previsiones del gobierno, y yo creo que va a ser mucho más, son de un crecimiento sobre lo que ya es el enorme gasto público en España de 57.000 millones de euros, un déficit público que se irá a más del 10% del PIB y una deuda pública que la empezamos nada menos que con el 95% del PIB de valor de deuda pública, y probablemente al terminar el año andaremos entre el 115 y el 120% del Producto Interior.
Claro, con lo cual el impacto de la crisis está siendo absolutamente devastador para lo importante, para las empresas, para los trabajadores, para la sociedad, pero también, claro, para el gobierno, que además ha tomado muchas medidas muy locas, realmente muy locas, y muchas muy ideológicas. Seguro que Malena habla ahora más de ello, pero desde amenazas de nacionalización de empresas que finalmente no se han llegado a materializar, pero que hayan estado, hasta suspender las inversiones extranjeras directas en España. Una cosa que dijeron que era que prohibían el despido, que en realidad no es que lo prohibieran, era pura demagogia para decir que lo ponen más costoso para el empleador. Se les ha ocurrido una idea que yo creo que es una gran equivocación, que es establecer una renta mínima, que en realidad ya existía en España, la llevamos las regiones y funcionaba, creo que muy razonablemente bien. Bueno, pues han decidido crearla. En Madrid hemos optado por otra estrategia completamente distinta, dentro de que las competencias de las regiones en España son todas en materia de, por ejemplo, de asistencia de salud o de educación, pero en cambio en economía son políticas fundamentalmente nacionales. Pero en el marco de nuestra acción hemos optado por el modelo contrario, es decir, suspender el pago de impuestos aquí mientras no ingresan las empresas, no les puedes pedir que paguen impuestos. Ayudar a los autónomos, a los autoempleados, algunas líneas de avales al principio, algún plan de apoyo a pequeñas empresas, y luego, sobre todo, medidas, y vamos a continuar con ellas en la Comunidad de Madrid, medidas sobre todo de quitar obstáculos, es decir, que quitar regulación, eliminar tantas cosas, flexibilidad normativa, eliminar trabas burocráticas. Por ejemplo, vamos a hacer un esfuerzo importante para eliminar trabas burocráticas en materia de urbanismo, uso del suelo, etcétera. El uso del suelo en España es muchísimo más rígido que el POT de Guatemala, O sea, es como el POT multiplicado por 100, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es rebajar ese peso, que se pueda cambiar de uso, que las casas puedan construirse con más facilidad, disminuir el peso de la regulación, por ejemplo, de horarios en la hostelería, o de promover el turismo y de también ampliar red de metro, etc. Partiendo de una posición que es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, y la que defendemos en el Gobierno, que es la misión del Gobierno no es tanto pretender hacerlo todo, no es tener la fatal arrogancia de creer que podemos o que ni siquiera tenemos el conocimiento para hacerlo, sino es quitarse en el medio, es apartarse, ayudar a los que necesitan ser ayudados, pero no obstaculizar. Y hemos hecho nuestro un concepto de un grupo de estudiosos de Mercatus Center de George Mason University, que es la idea de permissionless innovation, ¿no? Ahora necesitamos más que nunca innovación, pero innovación en la manera de prestar servicios, en la manera de atender a las personas, en la manera que cada uno quiera de llevar adelante su negocio. Tenemos una regulación que es tan minuciosa, tan detallada, entre la regulación europea, la nacional, la regional a veces, se mete a decir cómo tiene que hacer todo. Bueno, claro, cuando tú tienes una regulación que te dice cómo tienes que hacer, no sé, la prestación de servicio de comida a domicilio, lo que no estás permitiendo es que alguien pueda innovar porque no se lo deja hacer la regulación. Y entonces lo que queremos es que para innovar no haya que pedir permiso, es decir, que tú puedas probar a hacer las cosas de una distinta manera, obviamente bajo tu responsabilidad. Si haces daño o causas mal a alguien, es tu responsabilidad y tienes que hacer frente a las externalidades correspondientes, pero que sea algo mucho más dinámico y mucho más rápido. Esa es la política que queremos seguir y que estamos siguiendo en la Comunidad de Madrid. Y yo termino ya, y me estoy extendiendo demasiado y pido perdón por ello, con 3 ideas finales que me gustaría que retuvieran, porque son 3 reflexiones a las que yo he llegado después de semanas de encierro en casa, trabajando sin parar, pero de encierro en casa. 3 ideas finales. A ver, la primera, este ha sido el mayor experimento de ingeniería social que jamás haya hecho la humanidad. Para mal o para bien, eso lo iremos viendo, pero saquemos lecciones. Saquemos lecciones, y sobre todo los que, como yo, somos liberales,
creo que tenemos que sacar lecciones liberales de a lo que conduce un experimento de ingeniería social, que consiste en vamos a meter a toda la humanidad en su casa. Es una cosa jamás vista, ¿no? Segunda idea que me gustaría que reflexionaran o que la tuvieran o que la quería compartir con ustedes. Yo creo que no podemos volver a intentar afrontar una epidemia reteniendo por mucho tiempo a todos los seres humanos en su casa. Yo creo que tenemos que buscar, y espero que vayan apareciendo, y ya están apareciendo, de hecho, y hay países que lo han aplicado ya, ideas de aislar solo a los que están infectados, tal vez a los grupos de riesgo, y dejemos libres a los sanos para que trabajen, para que produzcan, para que sigan avanzando. Y tercera idea, en esta pandemia en todo el mundo ha habido un incremento del poder del Estado y un incremento de la autoridad. Y eso hay gente a la que le va a gustar. Y eso hay gente que va a querer que continúe después. Yo creo que sería una catástrofe y una gran equivocación si saliéramos de esta pandemia con más Estado y menos mercado. Yo creo que tenemos que salir con más mercado y menos Estado. Y sería terrible si saliéramos con menos libertad individual y con más autoritarismo. Y hay una tentación de autoritarismo seria en todo el mundo. Y eso es algo a lo que tenemos que estar muy atentos. Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Perdón por extenderme, Rodrigo. No, por el contrario, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Y creo que tus últimas 3 conclusiones son valiosísimas. Y bueno, creo que sin alargarla más, Malena nos puede contar también desde el punto de vista como ciudadana y expolítica o política en las venas, pero no actual funcionaria. Malena, tienes otra vez el micrófono apagado. Ahí recuerdas de prenderlo. ¿Verdad? Cuéntanos, sí. Malena, ¿cuál ha sido tu experiencia y tu perspectiva desde tu lado? Bueno, primero de todo, Javier, magnífica exposición. Yo he ido anotando puntos y daré mi opinión como añadido. Creo que no merece la pena aportar más datos porque lo has hecho magníficamente. Entonces, yo creo que dada tu exposición, creo que sería bueno transmitirle, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, pues qué tipo de gobierno tenemos, ¿no?, en una sensación más de grandes rasgos. Yo creo que tú has dicho una cosa que es la clave, que es según el gobierno, y la palabra arbitrariedad, ¿no? Así como esos bulos o esas invenciones frente, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que por cierto, enhorabuena al PP y a Ciudadanos, ¿no?, porque enhorabuena a vosotros por la mejor gestión dentro de las dificultades frente a ese mando único del gobierno central, que esto nunca se dice o ellos intentan apartarlo, ¿no?, pero ellos han cogido el mando central desde hace bastante tiempo, desde el principio, y claro, todas esas competencias y gran parte de la gestión ha recaído sobre el gobierno que tenemos. Entonces, echarle las culpas a la Comunidad de Madrid de determinadas cosas o incluso no reconocer que la Comunidad de Madrid ha tenido grandes logros, así como otras comunidades, bueno, yo creo que es nefasto y solo demuestra el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? El problema no es en sí el estado de alarma. Hemos pasado una situación en la que todavía estamos, que yo creo que el estado de alarma parcialmente ha sido necesario, incluso en algunos puntos del mundo muy necesario. ¿Por qué? Pues porque en muchos sitios se ha actuado tarde y posteriormente mal. Entonces, en España, al haber actuado tarde y probablemente de una manera negligente, que por desgracia no creo que llegue a buen puerto en los juzgados y debería, hemos tenido una mala gestión con unas malas propuestas. Primero de todo, ¿qué tenemos en España? Para que la gente que nos escucha se haga una clara idea. Tenemos un gobierno que está agrietado en sí mismo, conformado por comunistas y por socialistas, que muchas veces se enfrentan incluso entre ellos, como bien decías, pues por ejemplo, al hacer la propuesta de la derogación de la reforma laboral, ¿no?, que la misma socialista Nadia Calviño decía, pues qué locura estamos aquí planteando cuando Podemos la estaba negociando de alguna manera con Bildu. Es decir, tenemos una locura, ¿no?, de comunistas y socialistas que ya nada bueno o poco bueno podría salir de allí, pues en sí mismo ya está agrietado, ¿no? Después, está apoyado por secesionistas, gente que quiere romper de manera ilegal nuestro país, y además también está apoyado por personas que pues, son de alguna manera proterroristas, exterroristas. Esto es muy grave, porque Sánchez, nuestro presidente, decía que no se iba a vender a estas cosas y se ha vendido. Todos de izquierdas.
constantemente atacan la Constitución española, cada día. Proponen normativas radicales, medidas económicas confiscatorias, contraproducentes, que, como bien decías, Javier, están aprovechando el estado de pandemia, como en otros momentos de la historia se han aprovechado graves crisis, incluso otras pandemias, para poder introducir, pues tú lo llamas ingeniería social, yo creo que son básicamente sistemas autoritarios, bien sean de derechas, bien sean de izquierdas. En este caso, pues tenemos un gobierno que cada vez coge más poder y es de izquierdas. Un aumento del gasto público más allá de lo que ya teníamos, que era muy grande, cada vez más. Sin memorias económicas claras frente a una Unión Europea que tiene que ayudarnos, porque si no de esta no salimos, no estamos ni siquiera planteando las cosas con una coherencia, con una racionalidad. Y en cuanto al tema social, por ejemplo, tenemos un gobierno que estaba aplaudiendo, sobre todo por la parte de Podemos, los comunistas, los graves altercados de Estados Unidos. Es decir, si tenemos un gobierno que está apoyando el vandalismo en este momento con un tema racial que podría discutirse en otro plano y en otro momento, probablemente, pues aquí lo utilizan pues como propaganda, ¿no? También se ha intentado controlar algunos medios de comunicación, han destruido altos mandos de la Guardia Civil por causas aparentemente interesadas, ¿no? Que yo creo que podríamos llegar a conclusiones fácilmente. Han hablado incluso de nacionalizar, que esto también lo has dicho, Javier, o de controlar precios en algunos momentos. Tanto se ha visto por el lado del gobierno, que es lo peligroso, el mencionar esas cosas, como también en el otro extremo, que también se han hecho determinadas propuestas de corte nacionalista y proteccionista, porque, como digo, todo confluye en aprovechar el papá Estado, ¿no? Lejos del liberalismo, que yo creo que aquí Ciudadanos y el PP, en este caso, van a tener que hacer un trabajo muy grande para aportar el liberalismo a este país, porque cada vez estamos más lejos. Y en cuanto a la gestión del COVID, pues lógicamente ha sido más política que técnica. Es decir, aquí tenemos unos intereses ideológicos desde el primer momento en el que el gobierno, como pasó en China, no le está diciendo a la gente lo que realmente sucede, no está atendiendo ningún tipo de aviso, ¿no?, de la Unión Europea y de otros organismos, en que dicen, cuidado que esto puede pasar, se lo guardan, es que eso es alevosía, es que eso es negligencia rotunda, ya veremos qué pasa en el futuro con esta responsabilidad. Y bueno, aquí se empiezan a ver una cantidad de desastres, ¿no?, en la que la Comunidad de Madrid y otros intentan tomar el mando de determinadas cosas y tomar determinadas medidas, que además lo hacen, pero solo pueden conseguir determinadas cosas porque tienen un gobierno pues ideologizado, ¿no?, que pretende esconder determinadas cosas, como ha hecho. El desastre de la compra de material, que no voy a repetir porque lo has hecho, bueno, me lo has expuesto fantásticamente con datos. La ocultación de información, el cómputo erróneo de fallecidos. Es muy grave que digan que tenemos 27.000 muertos cuando probablemente estamos en 45.000, en 50.000 muertos, ¿no? 42, 45, no se sabe. Pero aproximadamente estamos en eso. ¿Por qué el gobierno miente? Es decir, es una falta de respeto incluso a la persona fallecida, ¿verdad? Yo creo que es muy grave. Tenemos unas flagrantes consecuencias pues, de desaceleración económica también. Es decir, no solo es la pandemia que vamos a afrontar ahora, o sea, que acabamos de afrontar a nivel humano, a nivel sanitario, una grave crisis sanitaria, todavía no hemos escapado al 100%, pero es que ahora nos viene la económica. Y nadie se hace responsable, nadie rinde cuentas. En el gobierno que tenemos en España no hay ni humildad, o sea, ni siquiera lo admite. Lo cual, por ejemplo, en política comparada, pues podemos ir a Escocia, Italia, Francia, a Finlandia, a Chile, que han cesado o han dimitido algunos de los suyos propios asumiendo responsabilidades. Pues aquí tenemos un gobierno pues, que está endiosado y porque necesita esa fuerza para contrarrestar lo nefasto que es en realidad, ¿no? Y bueno, somos el número 1 en muertos, nos pusimos a la cabeza rápido, y en medidas económicas, pues que esto es lo que tú apuntabas, las propuestas en muchos casos son muy malas, es decir, y además tienen contrasentidos. Yo creo que es muy importante saber que la vía económica nos va a alargar muchísimo en el tiempo el tema del COVID, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Lógicamente, habrá muchas empresas y muchos autónomos que no podrán soportarlo, es decir, tendremos una productividad muy baja, mismos costes fijos, mismos impuestos, cadena de impagos, cadena de quiebras, cadena de despidos. Y bueno, y a lo que se van a dedicar probablemente, como ya han hecho con ciertas propuestas, es a dar subvenciones atemporales, ¿no? Con un descontrol, porque ya, como decía antes, no hay ni siquiera memorias económicas fijas, y pidiendo ayuda a la Unión Europea como si el dinero fuera gratis. Esto, que ahora parece que lo podemos hablar aquí tranquilamente, puede traer problemas a la larga muy graves. Y la oposición, yo creo que lo tiene que decir y lo dice, ¿no? Con mucha claridad. Y yo creo, por ejemplo, Javier, que como decía antes, ahora el Partido Popular tiene un papel súper importante porque tiene a ambos lados, digamos, y no hablo de Ciudadanos, sino
a la izquierda y a lo que yo quiero pensar la derecha no en este caso, porque hay determinadas cosas que yo creo que no deben ser como lo plantea, por ejemplo, en este caso Vox, mucho mejor lo que plantea el liberalismo del Partido Popular, incluso de Ciudadanos, que ahora se dice que ha apoyado al gobierno. Yo aquí discrepo, es decir, yo creo que es una situación muy difícil en lo que los tres partidos legítimamente han intentado mejorar la situación, Ciudadanos condicionando al gobierno. Hasta qué punto lo haya conseguido podemos discutirlo, pero que ha intentado condicionar un gobierno que hace las cosas bastante mal. Y el PP, que, el PP y Vox, que se han opuesto, me parece legítimo y me parece súper bien. A partir de aquí, ahora terminaremos el 21. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas aportamos para poder volver a subir la economía, para poder llegar a acuerdos con la Unión Europea? Esto va a ser muy importante y aquí nos vamos a ver con problemas, ¿no? Entonces, hay que hacer medidas y hay que aportar y hay que hacer presión al gobierno para liberalizar. Va a ser muy difícil, yo creo, hasta que no cambie, hasta que no haya elecciones, hasta que no cambie, porque este gobierno, como bien dices, Javier, cada vez se agarra más como buenos gobiernos comunistas alrededor del mundo. Y además, añado, ya termino, porque si no voy a hacer una exposición demasiado larga, hablando de lo internacional, la crisis del coronavirus, si nos fijamos, hace que el sistema internacional se enfrente a esta paradoja, ¿no?, de avanzar en una reforma de gobernanza internacional. Esto muchos lo están aprovechando, y hablo de los extremos, para decir que hay que hacer una disminución global y que hay que darle más fuerza a todo lo que sea nacional, es decir, a los nacionalismos. Yo creo que no, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es construir un mejor marco de cooperación internacional, precisamente al revés, ¿no? Las cosas que están fallando o que no se llega a tiempo, porque una pandemia es algo muy dificultoso, pues hay que hacer una ampliación y hay que hacer mejores acuerdos, ¿no? A mí la lógica de mi país primero es muy bonita, pero puede crear dinámicas de suma cero. Yo creo que ante estas amenazas, ni el control de precios, ni las guerras comerciales, ni el consumo único de productos patrióticos, como dicen algunos, ni las subvenciones, que tanto podrían venir por un lado como por otro, esto al final abocan a la gobernanza internacional a un callejón pues, que tiene que buscar otra salida, ¿no? Entonces, ahora mismo es otro de nuestros retos, que es fortalecer los marcos de cooperación internacional y dejarnos, bajo mi punto de vista, de ciertas chorradas de conspiraciones judeo-masónicas que llegan hasta un punto espectacular. Yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y hay que empezar a trabajar para crear marcos mucho mejores de los que hay. Entonces, yo creo que aquí el liberalismo, como bien decías, Javier, porque yo también soy puramente liberal, tiene que trabajar primero de todo contra el gobierno que tenemos en España, o bueno, para que cambie, y para que ningún extremo se haga con políticas populistas. Entonces, aquí hay un gran trabajo, yo creo, de Ciudadanos y el Partido Popular, y bueno, hay que tirar para adelante. Esta es mi opinión del contexto. Muchas gracias, Malena, por tu intervención. Ya nos están llegando preguntas. Rodrigo también tenía varias cuestiones que plantearos. Yo quería empezar con una para Javier y para relacionarlo un poco con lo que está pasando en Guatemala y con alguna mención que has hecho pasada antes en la búsqueda del momento de hacer la apertura de un país, ¿no? Ese rifirrafe, ese encontronazo que tuvisteis con el gobierno de la nación, en el que había, por ejemplo, argumentos económicos que antes has dado, hay negocios que están muriendo y una semana más o 10 días más pueden suponer el hundimiento de un negocio y la pérdida de muchos puestos de trabajo, ¿no? No sé si en general se podría como pintar una receta que sirviera, después de tu experiencia, de vuestra experiencia de gobierno en Madrid y lo que habéis visto en España, para que pudiera ser tomada en cuenta por otros países, en este caso por Guatemala, en el que no se ve una fecha ni a corto plazo en el que se puedan empezar a reactivar la apertura y también la economía, ¿no? Que es el poco este drama entre lo sanitario y lo económico, pero que al final están relacionados, ¿no? ¿Qué receta verías tú ahí o qué conclusiones sacarías en esa dirección, Javier? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que no puedo estar más de acuerdo con Malena, y era la primera vez que coincidíamos, Malena, tú y yo, ¿verdad?, en un evento como Sí. este, y absolutamente de acuerdo contigo, y me he quedado con muchas ideas de las que has dicho, y una de ellas la relaciono con lo que ahora Manuel pregunta. O sea, yo creo que tú decías, Malena, un gobierno que no tiene humildad, y eso es uno de los rasgos más claros claramente de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de otros gobernantes en otros lugares del mundo también,
no de todos, pero sí de algunos, pero el caso del gobierno español es terrible, es esa falta de humildad que les lleva a creerse que ellos van a ser capaces de organizarlo todo, ¿no? Entonces, de cara a la apertura, lo que yo creo que ha sobrado en España es control del gobierno minucioso sobre muchísimas cosas, una cierta tendencia a tratar de retrasarlo todo lo que se pueda, que yo creo que no es un principio de precaución, ya es más bien es un principio digamos, bueno, en Public Choice eso se vería muy claramente como una estrategia de autoprotección del gobernante, ¿no? No vaya a ser que pase algo y digan que ha sido culpa mía, ¿no? Y luego, en cambio, lo que ha faltado mucho, y me parece muy importante, ha sido una mínima estrategia precisamente de cómo continuar el seguimiento de la enfermedad a medida que se abre ya claramente o abiertamente la sociedad, la economía, el tráfico normal de las personas en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, otros países han generado distintas estrategias, vamos a ver qué tal funcionan unas que otras. Normalmente se basan en la idea de un mecanismo para detectar rápidamente a las personas que están infectadas, inmediatamente ver con quién han estado en contacto en los últimos X días y a las personas que han estado en contacto también hacerles test. O sea, la fuerza y la importancia de los test es absolutamente esencial. ¿Para qué? Para lo que yo decía antes, o sea, para que a mí me decían empresas en España, cuando estábamos a la altura del mes de abril, en el momento más duro, pero ya estaban pensando en que dentro de 2 o 3 semanas yo creo que yo podría abrir. Era, a ver, yo me encargo, yo le hago un test a todos mis empleados, pero luego a los que resulte que tienen ya pues, los anticuerpos y ya ni contagian a nadie, ni pueden ser contagiados con nadie, que les dejen salir, que les dejen circular, que les dejen funcionar, ¿no? Entonces, han faltado, o sea, en España, de hecho, no existe esa estrategia de test. Al no existir a nivel nacional, pero el nivel nacional, con esa falta de humildad de la que hablaba Malena, retener el intento de ser el mando único, bueno, pues en las regiones lo que hemos ido haciendo es lo que más o menos creíamos que era lo sensato, ¿no? Por ejemplo, en Madrid ahora mismo estamos haciendo más o menos 100.000 PCRs a la semana. Bueno, que es un número importante, pero no lo hacemos enmarcado dentro de una estrategia que diga se va a ir testando, no sé cuánto. Ha habido un ayuntamiento, una municipalidad de aquí a la de Madrid, como Torrejón de Ardoz, que imaginemos como si fuera Villacanales, ¿vale? Pues eso, la municipalidad, la Muni de Villacanales, que anda bien de dinero y ha decidido testar a todos los vecinos. Ya está. Bueno, pues me parece que no está mal. No me parece que esté mal. Ha tenido que luchar contra el Ministerio de Sanidad, que se lo ha impedido, o se lo ha intentado impedir, y finalmente lo pudieron hacer. Y bueno, pues bien está, ha servido como un estudio, se ha visto quiénes estaban contagiados, quiénes tenían anticuerpos, el 20% de la población, por cierto, tenía anticuerpos, pero todo se ha ido haciendo un poco en la idea que ha ido teniendo cada administración, sin permitir a la iniciativa privada hacerlo libremente. De hecho, durante un tiempo los laboratorios privados y los hospitales privados tuvieron limitada la capacidad para hacer test, ahora ya no. Y el gobierno, con ese empeño de dejadme solo, que yo me encargo, y luego además de pretender decirnos a todos lo que tenemos que hacer, además ni siquiera articula algo para hacerlo. Y todo eso ha puesto muy complicadas las cosas a los propietarios de empresas, a los operadores privados, que literalmente lo que veían era, oye, que es que eso, que pase una semana más, y como pasen 2 semanas más, a mí ya no me queda liquidez para atender a los pagos, y lo que tengo que hacer es sencillamente no abrir. Bueno, pues, ojalá no se haya perdido tanto o se recupere pronto. Antes de pasar a Rodrigo, una cuestión para ti, Malena, que dejamos
un poco pendiente la entrevista que tuvimos el otro día, porque se publicó en República, es el tema de las responsabilidades penales que tú has mencionado de pasada. Bueno, hay un caso flagrante que fue la manifestación del 8 de marzo en Madrid, que no fue prohibida por el Gobierno de la Nación y en el que se produjeron muchísimos contagios, entre ellos miembros incluso del Gobierno de PSOE y Podemos. ¿Eres poco optimista en el caso de que haya algún tipo de procedimiento, de que haya algún tipo de consecuencia legal, viendo además que en este tema del 8M no se ha dejado trabajar a la fiscal y no se ha podido al final llegar a nada? En general, si hay alguna responsabilidad del Gobierno de la Nación, ¿te declaras pesimista? Yo me declaro pesimista, sí. Es decir, yo creo que, como bien has dicho, se abrieron las diligencias, ¿no? En este caso contra el delegado del Gobierno de Madrid, por permitir esas manifestaciones. Yo entiendo que es muy difícil en esta situación, más en una situación pandémica, más que nada por las responsabilidades. Es decir, la unidad del Gobierno, y más un Gobierno que es tan poco humilde, y cuando ya hablamos de responsabilidades penales, que la humildad ya no cuenta para nada, lógicamente, porque ya nos jugamos algo importante, que es la propia libertad, claro, se van a tapar entre ellos y lo que van a hacer es precisamente utilizar de alguna manera todos los medios y la protección de la responsabilidad administrativa general para que eso no llegue a buen término. Si tú abres unas diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, pues probablemente, como ha pasado, eso no acabe teniendo un fruto, porque dirán pues, que burocráticamente no se le pasó el documento que tocaba, o si se lo pasó a no sé quién, pero luego no lo pasó a nadie. Es decir, hay muchas salidas porque hay muchísima burocracia y nadie responde, y sobre todo porque nos enfrentamos a un tema de pandemia que aquí en España no lo hemos sufrido, con lo cual, por lo menos con este tipo de gobierno, desde hace muchísimo tiempo, vamos. Entonces, aquí no tenemos ninguna manera de saber quién es el responsable directo. Nosotros decimos el Gobierno. ¿Quién es? Sánchez, el Ministerio de Sanidad, Illa, la persona que dio la orden en una comunidad autónoma para hacer algo. Va a ser francamente difícil, por eso digo que yo no soy para nada halagüeña con todo esto. Yo no creo que sea fácil buscar responsables. Otra cosa es que desde el punto de vista, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no han tenido el material durante semanas, como bien decías, Javier, antes, que no se les ha podido aportar todo el material necesario porque no se han hecho las compras adecuadas, porque la gestión ha sido nefasta, porque a la Comunidad de Madrid, entre otras, no se les ha dejado hacer las compras directas en determinados momentos o se les ha paralizado. Y a esa gente, tanto al personal de sanidad que está en los hospitales directamente, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros trabajadores, en penitenciarías y demás, claro, muchos de ellos se han contagiado, ha habido muertes y por esa responsabilidad yo creo que podríamos entrar más fácilmente que por la responsabilidad de las personas civiles que desgraciadamente han fallecido. Gracias, Malena. Adelante, Rodrigo, que sé que tienes varias cuestiones. No, pues muchísimas gracias, Javier y Malena. Realmente muy, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Muy evidencia, ¿no? Muchas de las cosas que están sucediendo. Yo también creo que la arrogancia de los gobiernos es probablemente lo más peligroso y lamentablemente pues tenemos que ser claros. La arrogancia del socialismo es tan arrogante que lleva 80 años creyendo que va a servir de algo y lleva 80 años haciendo pedazos al mundo, ¿no? Y donde van solo destruyen y siguen creyendo y después dicen que no fue socialismo. Pero yo te quiero preguntar algo, Javier. Tú hiciste un comentario que para mí es bien importante. Madrid, bueno, España en sí obviamente sufrió y es probablemente el país per cápita que más ha sufrido las consecuencias más fatales de la pandemia. Y Madrid como comunidad es probablemente la peor del mundo. Como comunidad no sé comparada con la comunidad esta del norte donde fue en Italia, pero Madrid por ser una comunidad y una capital tan cosmopolita y tan del mundo, ¿no? No es una ciudad pequeña al norte de Italia, es realmente una capital en el mundo y que depende tanto del turismo, de la gastronomía, de esa vida social que es exactamente lo que nos vino a quitar la pandemia. Tú dices que no, o sea, y tú lo dices como ministro regional de Finanzas de Madrid, no lo dices como un ciudadano común y corriente. Dices que no, que tenemos que dejar a los sanos trabajar y aislar a los que están en riesgo
y a los contagiados. Te pregunto esto porque Guatemala está ahorita en un paralelo similar, con la gran diferencia de que pues, no hemos caído, gracias a Dios, en esta crisis en la que cayó Madrid. Estamos ahorita, dicen, llevan como 6 semanas de decir que esta es la peor semana. Desde la primera semana de mayo nos han venido diciendo que esta es la peor semana. Ya llevan 6, 7 semanas de decírnoslo. Ahora tenemos un epidemiólogo que yo lo que percibo es que quiere erradicar el virus para volver a abrir el país, cosa que me parece pues imposible prácticamente. Nos ponen 3 indicadores para desescaladas que son indicadores que dependen al 100% del gobierno, no dependen de nosotros. Porcentaje de camas disponibles, porcentaje o días, digamos, equipo para los médicos y las enfermeras, y porcentaje de positivos en base a pruebas, cuando las pruebas las está haciendo el gobierno únicamente. Entonces, ¿cómo nivelas, cómo haces ese balance de responsabilizar individualmente al ciudadano, con obviamente la responsabilidad que yo entiendo que puede sentir un gobierno de querer cuidar la vida de sus ciudadanos, pero también el riesgo de caer en ese atractivo que tienen los gobernantes de verdad de querer cuidar la vida de todos, o sea, de querer cuidar a los gobernantes, de quererte decir exactamente qué hacer, ¿no? De volverse paternalistas. ¿Cómo balanceas eso? Y por lo que entiendo, pues Madrid está dejando a los patojos salir a jugar, ¿no? O sea, está dejando que cada quien sea responsable. Sin duda. A ver, aquí en el fondo y en las cuestiones de salud pública se nota bastante una visión individualista y que crea en la libertad individual y en la responsabilidad individual, y una visión del socialismo de todos los partidos, como, porque Malena señalaba bien que eso está presente en distintos partidos de distintas corrientes, que lo que considera es que yo le tengo que decir a la gente lo que tiene que hacer en cada minuto. Entonces, una cosa es también esas primeras 2 semanas en las que realmente estaba creciendo exponencialmente y lo que había era literalmente un riesgo inminente de colapso del sistema de salud, o sea, de que no llegáramos a tener. En Madrid llegamos a tener 1.900 camas de UBI. Madrid normalmente tiene 300, 400 camas de UBI, más o menos, en los hospitales públicos y otras 400 en los hospitales privados, a sumadas 800. Bueno, pues compramos respiradores, habilitamos y llegamos a tener 1.900. Un día que llegamos a estar con 1.840 enfermos. O sea, solamente teníamos 60 camas de UBI más. Si llega a seguir creciendo, ya hubiéramos tenido el colapso. Bueno, una cosa es ese momento en el que hay un riesgo inminente de colapso, que esos son unos días, unas semanas, y otra cosa es a partir de ese momento pretender desde un despacho, un grupo de expertos que inevitablemente tienen un componente político, un grupo de expertos que te digan lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Yo creo que hay que confiar en la responsabilidad individual, y hay que hacer valer la responsabilidad individual. Mira, yo, por ejemplo, y sé que esto no todo el mundo lo entiende, vamos a ver, yo lo de ir con mascarilla, que me horroriza, pero ir con mascarilla lo considero una manifestación de mi libertad individual, porque es una manifestación de mi responsabilidad individual. Es decir, yo me pongo una mascarilla porque en el caso de que estuviera infectado y no lo supiera, yo no tengo derecho a contagiar a nadie. Entonces yo me pongo una mascarilla por responsabilidad hacia los demás. No porque el gobierno me obligue, no porque me exija. Yo no estoy a 2 metros de las personas porque me lo exija el gobierno, sino porque es evidente que es mi responsabilidad, y porque quiero ser responsable, porque quiero ser libre, ¿no? Y quiero ser libre de poder entrar. Ha habido aquí semanas, ¿verdad, Malena?, de estas increíbles en las que uno se descubría a sí mismo pensando, voy a
salir a dar una vuelta alrededor de casa, pero me voy a llevar una bolsa para que parezca que voy al supermercado. No vaya a ser que alguien me pregunte que a dónde voy. De repente, ¿por qué nadie me tiene que preguntar que a dónde voy? Yo voy a donde me da la gana, a la hora que me da la gana, ¿no? Ciertamente es verdad que ha habido momentos que, a ver, yo sí que considero que durante a lo mejor las primeras semanas es bueno, por ejemplo, decir todo el mundo tiene que llevar mascarilla porque estamos en el auge de la pandemia y todas estas cosas. Eso también depende mucho, el gobierno lo dice, dependiendo si hay material o no, si ha realizado las compras bien o no, porque claro, ha cambiado tanto de criterio para quedar bien que es auténticamente ridículo. Entonces ni siquiera esa libertad que dices, pues no sabemos muy bien si la tenemos o no. Y lo que sí que es verdad es que sacar al perro a la calle, que la gente ha cogido perros incluso, que eso me parece una barbaridad para poder salir a la calle y tal, pero bueno, eso es otro tema. Y un policía cumpliendo con su deber, ojo, no ataco al policía en absoluto, sino cumpliendo con las órdenes del gobierno, pararte, oye, ¿dónde vas? Documentación, esto, lo otro. Bueno, es que me voy aquí al lado. ¿A cuántos metros vives? Porque esto me ha pasado en Madrid. ¿A cuántos metros está tu casa? Y yo diciendo, bueno, pues no llevo un medidor, pero aproximadamente, claro, es decir, yo creo que entre la locura, ¿no? Y es decir, la ultraexigencia totalitaria, incluso podríamos decir, ¿no? Para ya ser más gráficos, y lo que es dentro de la situación más lógico, como es, pues durante tanto tiempo es obligatorio el uso de mascarillas. Bueno, yo creo que hay que ponderar entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, yo creo que la acción del gobierno es clara, es decir, tiene que ser una acción rápida, una acción sin perder un día, eso es lo que hizo Corea del Sur, es lo que hizo Taiwán, es lo que hizo Singapur, es lo que hizo Japón, es lo que tú decías antes, pues que también al haber actuado 3 semanas tarde y luego al haber quitado, ¿no? Con el mando único ciertas competencias, ha sido prácticamente imposible poder gestionarlo con una normalidad. Esta palabra ya está muy, muy prostituida, ¿no? En estos momentos, pero bueno, nos entendemos. Y esos países, ¿no? Entre otros también la República Checa y otros, pues ha hecho un control de focos de contagio. Y eso no es difícil, es decir, hemos llegado a la luna, ¿vale? Para entendernos, creo que ya tenemos experiencia en algunos puntos. Si ahora vuelve a haber un rebrote, si ahora tenemos, es que antes lo apuntaba cuando hablabas, ¿no? Es decir, ahora qué pasa si en invierno volvemos a tener un rebrote, vamos a volver a encerrar a la gente, vamos a aplicar unas medidas económicas todavía más estrictas, es completamente imposible. Es decir, si a mí me dijeras, es que con eso vamos a conseguir salir de todo esto, fantástico, me apunto, pero es que no es así. Precisamente vamos a peor y es una forma de que la gente tiene que obedecer al gobierno con unas consecuencias que tampoco son especialmente buenas, pueden ser incluso peores. Entonces, yo creo que la libertad individual debe estar presente siempre, con unas normas a cumplir, y el gobierno lo que tiene que hacer, es decir, unas normas adaptadas a ese contexto concreto y lo más limitadas posibles, y el gobierno lo que se tiene que encargar es del tema de la sanidad, del tema de actuar de manera rápida y de manera responsable, de no perder un día, de comprar los suministros como toca, cosa que no ha hecho, de desinfectar las calles, de incluso en algún momento, pues no sé, de hacer test rápidos masivos, que tú lo decías, redistribuir, ¿no? A la población en un momento determinado para que esos focos se disipen. Entonces, eso es lo que no ha hecho España. Y ahora nos dicen pues que a 100 metros de casa no podemos movernos. Pero tú me vas a decir que yo no me puedo mover de casa cuando no sabes ni comprar el material y cuando no sabes gestionar nada y tardas 3 semanas en dar la información al país. Pero bueno, es decir, y nuestra libertad es eso. Entonces, claro, yo creo que hay que saber ponderar y hay que hacer las cosas bien desde el principio, porque si no pasa esto, ¿no? Perdona que te he cortado, es que es un tema además que me enerva, porque es que pero perfecto. Se le da la vuelta y me revienta. No, pues fíjate que cabalmente, Malena, por ahí va mi segunda pregunta a ti, pero se las hago igual a los dos. Y eres tú, Malena, pues tú eres de la espectacular isla de Mallorca, sí. Entiendo, y viajas mucho a Madrid, has estado en política. Creo que una cosa muy interesante que tiene España es que tiene pues diferentes provincias con diferentes gobiernos, digamos, ideológicos. Entonces yo quería preguntarles en la parte ideológica, pero creo que ya está bastante respondida la pregunta, pero en España, digamos, ¿cómo es porque Estados Unidos es clarísimo, los estados que son gobernados por un gobernador republicano versus los estados que son gobernados por un gobernador demócrata, es increíble la diferencia en cómo lo manejó cada uno, ¿no? Entonces mi pregunta es si en España está pasando lo mismo, ahorita con el tema de que la reapertura se la están dando
entiendo que le están dando autonomía en la reapertura a las comunidades autónomas, por un lado, y por otro lado, ¿qué diferencia ven en ideología ahí? ¿Qué pasa ahí con la ideología? Si quieres, no sé, Malena, dale tú y Javier ahí. Sí, no, Como no, sin quiera. problema. Es decir, las diferencias que yo, es decir, a nivel internacional me estás preguntando, o en España, o sea, centrado en España. No, no, en España, en España. Lo que En está España. pasando en España. Hombre, en España, lógicamente, a ver, la ideología va pues por el color que tiene nuestro gobierno y más con el mando único que decíamos. Es decir, yo sí veo una diferencia en el tipo de propuestas, es evidente. Los partidos que son liberales pues tienen un tipo de propuesta muy diferente en gran parte a las cosas que propone el gobierno, sobre todo la extrema de Podemos, que está de alguna manera dominando y haciendo que los socialistas se extralimiten, ¿no?, en algunos puntos. Entonces, claro, lógicamente yo veo que están tirando muchísimo de ideología y de populismo y lo están tergiversando todo. Entonces, no todo, pero gran parte de ello. Yo sí que creo que la ideología tiene que ver. Es un poco remontando lo que decía antes. En España, como en otros países, pero no solo los gobiernos de izquierda como tal. Es que, por ejemplo, si miramos cómo lo ha gestionado Víctor Orbán en la situación que se está viviendo en Brasil con Bolsonaro, de Trump podríamos hablar también, porque, o por ejemplo en Reino Unido, cómo se gestionó desde el principio y las cosas que se decían, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente lo más fallido, digamos, si miramos alrededor del mundo, es los gobiernos que intentan estatalizar el problema. Que ahí volvemos con lo que decía Javier. Los gobiernos que consideran menos la libertad individual y que se creen que hay que tomar medidas pues más nacionalistas, más totalitarias, más proteccionistas y gobiernos extremistas, de alguna manera, son los que están trayendo más problemas. Y en España, lógicamente, al tener un gobierno de este calado, ¿no?, de esta posición más populista, pues esas son las consecuencias que tenemos. Javier, ¿tú qué opinas? Sí, continúo en donde lo deja Malena y estoy muy de acuerdo con lo que ella dice. Yo creo que se está notando más la diferencia ideológica entre unos gobiernos regionales y otros y el de la nación. Probablemente algo más ahora en la fase de apertura y de ya hacer frente a las consecuencias económicas del cierre total. Tal vez quizá que en las puras semanas en que la cuestión era atender a los enfermos, adquirir mascarillas y tal, ¿no? Ahora sí se está notando muy claramente como en general los gobiernos de izquierdas, que por desgracia son unos pocos más que los del Partido Popular y los que somos liberales, o sea, los de la izquierda, lo que se les viene inmediatamente a la cabeza y lo que están poniendo en marcha son fundamentalmente políticas muy asistencialistas, en algunos casos con un componente un poquito ya peronista, es decir, yo voy a dar un subsidio, pero voy a dar un subsidio para que me lo agradezcan, para que me lo deban y para generar clientelismo político. Junto a ese asistencialismo, una tendencia irrefrenable a hacer políticas keynesianas. O sea, aquí de lo que se trata es enterrar a la gente en millones de euros y cada día el gobierno anuncia una nueva línea de otros no sé cuántos mil millones de euros que caen encima de algo que luego resulta que hasta para acceder a ellos no es tan fácil, pero que tiene la visión de que si el gobierno le mete mucho dinero a la economía, esto tira solo. No, o sea, el gobierno no le mete más dinero que aquel que le está sacando a la gente o en impuestos presentes o en impuestos futuros en forma de deuda, ¿no? Y eso está bien. Y luego también con algo que también lo decía antes Malena y tiene razón. Se nota claramente en los gobiernos de izquierdas mucho mayor recelo hacia la apertura, hacia todas las aperturas, hacia la apertura de los establecimientos, de las empresas, pero también de la apertura comercial, de la apertura global del mundo. Yo creo que una mala consecuencia de todo este horror de la pandemia sería, o será, si el mundo tiende a hacerse más cerrado en sí mismo y con más barreras,
en vez de hacerse más global. La pandemia y el cierre lo que han puesto de relieve es hasta qué punto todos dependemos de todos los demás y a todos nos va muy bien que les vaya bien a los demás, ¿no? Porque eso es lo que nos trae los suministros que necesitamos o ahí están los clientes que buscamos, ¿no? Entonces, en la izquierda hay claramente un recelo, una desconfianza hacia todo lo que signifique que la gente ande haciendo cosas por su cuenta, y en cambio en los gobiernos liberales y muy particularmente en la Comunidad de Madrid, que es probablemente lo más grande de ellos, pero también Andalucía, por ejemplo, está haciendo cosas interesantes, pues se ve que hay una idea más bien de lo que tenemos que hacer es quitarle trabas a las empresas, quitarle trabas a la gente, quitarle impuestos y dejarle que avancen, que seguro que cada uno sabe mejor que nadie lo que más le conviene. Muchísimas gracias, Javier. Te dejo, Manuel. Sí, aquí ya os voy a transmitir alguna pregunta de los asistentes. Me parece interesante para los dos porque aquí hemos hablado de los expertos así de pasada. Dice, ¿cuál es el plan de salida de la crisis? Grupo de expertos versus grupos de políticos, mixto políticos expertos. Bueno, yo quería decir que en España ha habido un experto sanitario que ha dado la cara junto con el gobierno de la nación, que es Fernando Simón, que al final se le ha acabado acusando de actuar en base a criterios políticos y no científicos o sanitarios. Bueno, lo hemos visto en Estados Unidos con Fauci, bueno, y seguramente aquí en Guatemala también habrá gente que critique al doctor Asturias, pero sobre todo para ti, Javier, que estás en la gestión, ¿cómo tiene que ser esa relación político con responsabilidad de gobierno con ese experto que te puede dar parte te puede informar sobre lo que está pasando, te puede dar algunas claves, pero que al final hay una fotografía general que es la que tiene que poner ahí el político, ¿no? ¿Cómo ves esa relación? Y luego para ti, Malena, también entre experto y político, y cómo habéis visto esa relación en España, ¿no? Aquí no ha funcionado bien, en otros países, según los países, ¿no? Pero aquí en España no ha funcionado nada bien. Siempre ha habido la sensación como de que el gobierno estaba exhibiendo unos expertos para tomar decisiones que eran muy fundamentalmente, bueno, decisiones políticas y tampoco, es decir, por supuesto que ha habido fantásticas profesionales, médicos, epidemiólogos, etcétera, que están haciendo cosas impresionantes, pero digamos los expertos oficiales no han sido algo de lo que uno se pueda sentir muy orgulloso aquí en España. Yo creo que ahí siempre hay un problema, en general pasa, y es, a ver, la tendencia a esa fatal arrogancia hayekiana que mencionábamos antes, y a creerse que uno sabe lo que la gente necesita, se da en todo ser humano, político o experto, ¿eh? Y hay muchas veces que vemos a expertos que recomiendan cosas o que hacen dictámenes sin ser conscientes de la trascendencia de sus actos y de cómo ellos impactan en la vida de la gente, y a lo mejor pueden hacer que una empresa se venga abajo o muchas empresas se vengan abajo y mucha gente pierda sus oportunidades de vida. Entonces, yo creo que también esa falta de responsabilidad de los expertos, y probablemente la Organización Mundial de la Salud es el mayor exponente de eso, ¿no? Es decir, es una organización que puede decir una cosa o la contraria sin dar mayores explicaciones, y nadie va luego después a decirle, oiga, es que yo seguí sus recomendaciones y las consecuencias han sido nefastas, ¿no? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud tiene muchas explicaciones que dar y bastantes responsabilidades en esta crisis. Entonces yo no sabría decir qué mix tiene que haber de expertos o de políticos. Lo que sí que creo es que tiene que haber responsabilidad y alguien tiene que ser responsable ante los ciudadanos y ante las personas por las decisiones que se toman, sobre todo cuando esas decisiones lo que hacen es restringir la libertad e impedir a la gente ejercer su profesión, su actividad con libertad. No sé qué te parece a ti, Malena, ese equilibrio entre expertos y políticos, ¿cómo lo ves? Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que aquí han dicho que teníamos un grupo, ¿no?, de expertos desconocidos. Todavía, a día de hoy, no sabemos muy bien
qué punto de experto es ese. Por supuesto son más políticos, son colaboradores de políticos, ¿no? Yo no diré que no haya expertos, pero ¿el gobierno realmente usa expertos o usa más políticos que se hacen llamar expertos? Porque nosotros no lo sabemos. Tampoco tenemos claro con nuestro gobierno que va diciendo una cosa un día otra, que no sé qué, con una gestión pues dudosa que, como bien dice Javier, nos impide de alguna manera en muchas ocasiones pues ejercer nuestra profesión, llegado a un punto en el que ya, pues ya no debería, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen expertos, por ejemplo, a mí Daniel Lacalle, que es un economista que me encanta, ¿no? Entre otros, o Rayo, por ejemplo, ¿no? Que son dos de los más conocidos. ¿Por qué no se escucha a estas personas o por qué no se tiene un debate racional, por ejemplo, sobre las medidas económicas? No, es que es todo ideología. Es decir, aquí me dicen que los expertos están hablando de que para salir de la crisis, que esto lo ha dicho Podemos y el gobierno, pues que el mínimo vital pues va a sacar a muchísima gente de la pobreza. Bueno, el mínimo vital está relativamente bien en un momento determinado, pero es que, como decía antes, va sin memoria económica, es un tema temporal, es un tema que el mismo gobierno dice que ya llevaba en el plan antes de que llegara la pandemia y dicen luego que es que eso sale de expertos económicos. Yo es que tengo grandes dudas de quiénes son esos expertos y, por lo tanto, ya no es que no falle, es que igual ni existen los expertos. Con lo cual, yo me parece que es todo muy político, muy político. Fíjate que hemos hablado de gobiernos, del gobierno de la nación, hemos hablado de un gobierno de región, como al que pertenece Javier, en la Comunidad de Madrid, pero aquí nos están preguntando cuál es el papel de los alcaldes en la reapertura económica, ¿no? ¿Cómo veis el papel de los alcaldes en esa vuelta a la actividad económica? Bueno, yo creo que los gobiernos locales, las municipalidades y los alcaldes tienen un papel importante y deberían tenerlo probablemente más en alguna cosa que diré a continuación. Pienso sobre todo en Guatemala. O sea, en Guatemala que las municipalidades existen son instituciones que realmente ahí están. Unas funcionan bien, otras mal, no entro en eso, pero existen y están arraigadas. Y tienen actividad y vida. Creo que las MUNI seguro que tienen mucho o que podrían hacer mucho. Aquí, por ejemplo, en España ha sido muy claro el caso del alcalde de Madrid. El caso del alcalde de Madrid bueno, pues digamos, ha crecido en el aprecio porque el Ayuntamiento de Madrid ha estado muy pendiente de lo que tenía que hacer. O sea, no ha pretendido hacer lo que no le corresponde hacer. A las municipalidades, a los ayuntamientos en España no les corresponde ni curar enfermos ni hacer una política económica, pero sí los bomberos, sí que las calles circulen y que estén despejadas y abiertas, sí atender a personas en situación de extrema necesidad, etcétera. Y eso lo ha hecho bien el Ayuntamiento de Madrid y otros muchos en toda España. Yo creo que hay un punto en el cual hilando con algo de lo que decía antes Malena, que yo creo que van a ser progresivamente importantes los municipios, y es en el control de focos posteriores. O sea, probablemente vamos a asistir, o digo probablemente y no tengo ni idea, porque como todo el mundo, pues estamos a expensas de lo que suceda, ¿no? Pero en el supuesto de que vuelvan a aparecer brotes de crecimiento de la enfermedad, yo lo que creo que sería catastrófico sería volver a cerrar el país entero o volver a cerrar la provincia entera o la región entera. Y ahí pueden ser muy importantes los municipios detectando, o una vez que los médicos hayan detectado, ahí hay un foco de contagios, ayudando a aislar esa zona, ese colegio, ese barrio o lo que sea, y conteniendo ahí la enfermedad y permitiendo que el resto de la economía local, regional o nacional siga funcionando y la gente siga funcionando con libertad. Y en eso yo creo que los alcaldes, estoy seguro de que pueden hacer y que pueden hacer de una manera eficaz. No sé si quieres añadir algo, Malena, o... No, básicamente sí, las municipalidades yo creo que
lejos de retirarles ningún tipo de competencia, hay que facilitarles, pero ya, por si la cosa vuelve, que en extensión de lo que está pasando, el control, los test, el material, el aislamiento, como bien decías, habrá un protocolo de aislamiento claro y la información al ciudadano. Yo creo que si seguimos todas esas pautas y lo tenemos preparado, en el caso de que vuelva, las municipalidades precisamente deben tener mucha fuerza y los protocolos claros y el material a mano. Y ya está. Es que con eso ya está. Es decir, se solucionaría, se solventaría actuando a tiempo con un protocolo y el material adecuado, pues lo que hemos vivido ahora mismo, por ejemplo. Malena, como analista política, y quiero que te mojes y nos digas quién sale fortalecido en esta crisis en España. ¿Crees que sale fortalecida la izquierda o la derecha? Tenemos encuestas por ahí, las del gobierno no son muy fiables, pero ha habido más encuestas. ¿Tú, al final, la percepción ciudadano, crees que ha salido fortalecido alguno de los dos bloques que existen en España? La izquierda representada en PSOE, Podemos, la derecha representada por el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, etcétera. A ver, yo creo que es muy difícil hacer un pronóstico claro, porque la política de una semana para otra, la verdad es que es una barbaridad según lo que puede ir sucediendo, ¿no? Pero es verdad que el gobierno, es decir, en este caso los socialistas y Podemos, tienen una valoración desde el punto de vista del ciudadano muy mala. Es decir, he leído determinadas valoraciones de diferentes empresas de encuesta que le daban incluso un 60%, ¿no? de la gente que tiene una valoración regular o mala. Claro, eso irá cambiando, porque la memoria de la gente, por desgracia, sobre todo en política y con todo el marketing que tenemos encima, pues va menguando. Y es fácil que olvidemos determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía antes, no tenemos que caer en el populismo de ambos extremos en este caso. Yo no sé qué pasará de aquí que haya elecciones. Ahora mismo yo creo que está debilitado la formación de Podemos, por ejemplo, que es la que los socialistas también están intentando hacer ver y que en parte es así, que son los que más arrastran a los socialistas hacia determinadas cosas. Aún así, tienen muchísima culpa y no dejan de tener una ideología socialista, que yo en mayor parte, pues, lógicamente no comparto. Y yo creo que ellos salen con menos fuerza. Me parece que aquí, por ejemplo, el ala del centro a la derecha es la que va a coger fuerza, porque es la que es más racional y en la que, si sabe comunicar bien de aquí en adelante todo lo que va pasando con sinceridad al ciudadano, con datos y con resultados, como por ejemplo está haciendo muy bien el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos allí donde gobiernan, yo creo que va a conseguir unos resultados muy buenos electoralmente. Hay una lucha por delante a nivel político, por desgracia y por gracia, así funcionan las cosas de la política, y los extremos que parece que por momentos cogen fuerza porque utilizan las desgracias, ¿no? El cuanto peor, mejor. Yo creo que hay un trabajo de los liberales para demostrar que eso no es la solución. Yo no te sé decir de aquí a 3 meses quién estará más fortalecido, pero yo creo que el del centro a la derecha van a ser los que van a salir fortalecidos porque la gente está muy cansada. Gracias, Malena. Javier, tengo un par de preguntas y a lo mejor te estoy metiendo en un lío, pero las quiero juntar un poco la idea. Y son sobre Guatemala. Claro, varias personas comentan las características de la economía guatemalteca, el grado del porcentaje de economía informal, el grado de pobreza, la cantidad de movimiento que hay en la calle, de venta de alimentos, bueno, tú conoces bien el país. ¿De qué manera crees que se debería manejar esa desescalada con esos condicionantes que, por ejemplo, en una región como Madrid no hay esa característica de tanta economía informal en la calle? O sea, ¿cómo crees que se debe manejar eso? Bueno, claro, esta situación que estamos viviendo todavía, uno de los rasgos inéditos y que no conocíamos y que lo hace diferente a todas las demás crisis es que la economía informal, que normalmente es un refugio en tiempos de crisis, es decir, a la gente a la que le va mal o pierde su empleo se refugia en la economía informal, eso pasaba en España y en cualquier lugar del mundo. Esto del confinamiento y de la paralización económica ha hecho que el que está en una situación informal es que literalmente no ha podido hacer nada. O sea, el que o en Guatemala vende por las calles o aquí en Madrid, pues un día cuida a un enfermo o un anciano y al día siguiente pinta paredes de una casa y va
en fin, buscando algo que hacer cada día para salir adelante y literalmente no han podido tener ningún ingreso durante un mes o 2 meses y eso, claro, a muchos les ha colocado directamente en las filas de la pura asistencia social o de comedores de conventos o de asociaciones o de grupos de gente que han empezado a ayudar a las personas en situación de necesidad. A ver, yo creo que yo creo que Guatemala tiene, y me atrevo y perdón por la osadía, Guatemala tiene algunas ventajas con respecto, por ejemplo, a España o a los países europeos y algunas otras circunstancias es una desventaja. La gran ventaja es la edad. Esa es la enorme ventaja de la sociedad guatemalteca, es la edad. Es decir, que no somos viejitos. el porcentaje de personas ancianas o mayores es muchísimo más pequeño. Hay una población joven y la población joven aguanta muy bien el virus y probablemente lo pasa en la mayor parte de los casos sin ningún síntoma y eso es una gran ventaja para Guatemala. Pero tiene una desventaja que es efectivamente toda la enorme cantidad de vida que se hace en la calle mediante intercambios en los cuales no creo que haya gobierno y no sé cómo es ahora mismo la situación en la calle en Guatemala, pero yo no me imagino alrededor de la terminal impidiendo que los que están allí hagan lo que han hecho toda su vida, porque es que si no lo hacen 2 días seguidos, no comen. Entonces, claro, no hay fuerza que les pare. Yo creo que hay, porque yo sí que he visto, he vivido 4 años en ese país, que la gente lo que es sensata, racional y atiende perfectamente las razones y sabe lo que es su responsabilidad. Luego, por tanto, en la medida en que la gente sea consciente de que si tiene un mínimo de cuidados con ciertas cosas, como ponerse una mascarilla, como tratar de mantener un poquito de distancia con las personas. Ojo, también toda esta broma de la lucha contra el plástico, que yo he vivido en Guatemala cuando empezaba, y me acuerdo que lo compartía con amigos de la universidad y alguno está por aquí, o Guibail o Otto Solórzano, que les veo por aquí, y les decía, ojo, que esta broma de que vamos a suprimir los plásticos significa que van a crecer las enfermedades. Bueno, claro, pues efectivamente, o sea, los plásticos desechables son ahora más necesarios que nunca en cualquier lugar y más en lugares en los cuales hay mucha distribución y mucha compraventa de alimentos en la calle. Pero yo creo que si la gente se lo dice unos a otros y son conscientes unos a otros de la responsabilidad que todos tenemos hacia los demás, yo no creo que sea imposible que se pueda vivir en la calle, se pueda funcionar y al mismo tiempo la pandemia no extenderse como el fuego por un campo seco, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que tu análisis es bastante acertado y lamentablemente aquí lo que está sucediendo es exactamente eso que dices. Tú vas a la terminal, la gente está en la calle, está interrelacionándose de una manera bastante desordenada y tienes cerrados restaurantes, ponle McDonald's, Pollo Campero, en fin, que podrían estar ordenados. O sea, aquí lo patético es que lo que puedes ordenar, lo que es más fácil que sea responsable en su estructura, está cerrado y lo que no puedes ordenar está abierto. Entonces, eso nos está jugando en contra porque obviamente, lamentablemente, tú sabes que las estadísticas en este país son muy malas y entonces no sabemos ni siquiera cuánta gente realmente se está quedando sin empleo. Pero podemos estar ya hablando de los cientos de miles de personas y lamentablemente pues esa arrogancia que hablabas tú y Malena al principio de los gobernantes pues está jugando en contra porque no pareciera que sepamos cuando no hay un plan, no nos han dicho cuál es el plan para reabrir el país y sí
y al final nos tienen en ahorita nos pusieron con un tema de placas bastante, creo yo, ridículo, y no tenemos una idea realmente de qué va a pasar posteriormente a esto, ¿no? Y eso creo que es fatal. Tenemos que ir cerrando ya, lamentablemente. Esta es una conversación apasionante. Javier, Malena, si quieren decir algo para cerrar. Si quieres, Malena, que te dejo Pues, bueno, yo muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con vosotros, así como con Javier. Espero nos encontremos en otro momento y bueno, desearos suerte, buena suerte dentro de lo que cabe. Estamos todos un poco igual, más o menos, con esto de no tenemos plan. Y bueno, hay que seguir para adelante intentando luchar, pues, para que todos juntos salgamos adelante. Cuando queráis, hacemos otro directo y comentamos todo esto. seguro que nos volveremos a ver. Pues Javier. por mi parte, el agradecimiento a República GT y a ti, Rodrigo, y a todos los que han aguantado aquí, que veo buenos amigos por ahí, Rafa Briz y algunos más, toda esta conversación que yo creo que ha sido interesantísima y que desde luego en la parte de Malena ha sido interesantísima, en la mía menos, pero que me ha permitido, bueno, pues seguir pendiente de Guatemala, que eso para mí es muy importante. Tengo mucha parte de mi corazón allí, ¿no? No, pues tú sabes que aquí estás más que bienvenido. Muchísimas gracias, Malena. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Manuel, también por habernos acompañado. Pues creo que los vamos a volver a invitar. Volveremos a tener esta conversación en unos 2 meses, 3 meses, a ver cómo vamos. Primero Dios, tal vez más pronto que tarde, pues puede ser en la vida real, no solo virtual. Pero muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Y muchísimas gracias una vez más a Ferco, a Cementos Progreso y a Banco Industrial por haber hecho esto posible. Pues muchas gracias, feliz noche para ustedes, que descansen, y para todo el resto, muchísimas gracias y que tengan feliz Día del Padre a los padres que nos acompañaron. Es verdad. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bien, hasta luego. Entonces,